Nos concede la vida, gracias a Él porque nos ha permitido estar, hermanos, en su casa, el cual es un privilegio. Vamos rápidamente a las Escrituras, hermanos, Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Hoy vamos a grabar el quinto video de la serie La Doctrina de la Justificación. Hoy el tema de hoy es los resultados de la justificación. Es el tema de hoy día y con esto terminamos la serie que hemos aperturado hace unos días atrás. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Gloria a Dios. ¿Está saliendo? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano Juan. Baja la pila. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Lo ponemos en pie. Romanos capítulo 3, verso 23. Gloria a Dios. Amén. Romanos capítulo 3, verso 23. La palabra se va a leer para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria a Jesús, ahí está. Ahora sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oramos. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias de todo corazón, eterno Dios, por este privilegio que nos concede una vez más, Señor Dios mío, estar en tu casa y el Señor Dios mío, el beneplácito que nos concede en esta hora de tomar tu palabra y lecturarla, Padre mío. Te pedimos en este momento que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, Padre mío, Señor, día a día para poder comprender tu palabra y poderla poner por obra, Padre mío, porque tu palabra es la que nos corrige, la que nos instruye, la que nos enseña, nos capacita, nos prepara, Padre bendito, para el encuentro con nuestro Salvador. Te damos gracias de todo corazón. Añade bendición a tu palabra, Padre mío, reprende todas las acechanzas del diablo, Padre mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, y seas tú, Señor Dios mío, moviéndote, Señor Dios mío, en este momento, a través, Señor Dios mío, de tu palabra, tocando cada vida, cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Bien, hemos ya aperturado la serie, hermano, la doctrina de la justificación hace varios días ya. Hoy grabamos el quinto video, me parece si es el quinto video de esta serie, y con esto vamos a concluir. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? Es muy importante que siempre tengamos presente qué es la justificación, que sepamos al revés del derecho qué es la justificación, por lo cual nosotros podamos, hermanos, estar en paz para con Dios. El texto que hemos lecturado, nosotros dice: por cuando todos pecaron, escuche bien, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie podría acercarse al Padre porque todos están en pecado, todos nos encontramos en pecado, y hermanos, y el pecado no podía ser, hermanos, limpiado con machos cabríos, con sangre de cordero o de cualquier animal. El pecado siempre estaba sobre nosotros, pero sin embargo, gracias a la misericordia de Dios, dice ahí, siendo justificados gratuitamente, no ha habido precio, no ha habido pago, no es por las acciones buenas que nosotros hagamos, no es por las buenas obras que nosotros hagamos, no es porque nos portemos bien, no es porque demos nuestro dinero, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que Dios, hermano, perdona los pecados, sino que gratuitamente nosotros hemos sido perdonados bajo su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Y de eso trata la justificación. Como hemos venido viendo en estos 4 últimos videos que hemos grabado, la justificación es muy importante porque gracias a la justificación, hermanos, nosotros hemos sido o hemos alcanzado una nueva posición que nunca, escuche bien, que nunca, absolutamente nunca va a ser alterada. ¿Cuál es la posición que el cristiano obtiene gracias a Cristo por la justificación? Es que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Es que nosotros ahora ya no somos pecadores, ya no estamos condenados, hermanos, por nuestros pecados y por nuestros deleites, sino que nosotros hemos sido justificados y tenemos una nueva posición. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos títeres del diablo, sino que ahora, gracias a la justificación que Cristo, hermanos, nos concedió a través de su sangre, a través de su muerte, Dios nos mira con otros ojos. Dios nos mira ahora nuevamente como la creación, hermano, perfecta, el cual Él puso en la tierra. De eso trata la justificación, porque sin justificación el ser humano, hermano, no tendría paz para con Dios. Dice ahí que hemos sido justificados gratuitamente. Esa justificación es la que a nosotros nos mantiene estar en paz con Dios, nos
del diablo, porque cuando el diablo venga a tentarnos, cuando el diablo venga a acecharnos, a decirnos que nosotros no hemos sido perdonados, que por más que estamos en iglesia y de repente le fallamos y Dios ya no nos va a perdonar, hermano, la justificación tienes que tú tenerla presente para que tú puedas hacer frente al diablo y decirle que Cristo nos ha justificado, que Cristo, hermanos, ha derramado su sangre por nosotros y Dios, hermanos, ya no nos va a condenar, sino que estamos, hermanos, nunca la posición que Dios nos ha concedido, nunca será alterada, siempre y cuando nosotros nos mantengamos nuestra fe en Cristo. Porque si usted acepta a Jesucristo y si usted está haciendo las cosas que la Biblia manda, pero luego se aparta, luego se desvía, esa justificación, esas bendiciones que Dios ha concedido a través del nacimiento nuevo y a través de la justificación que Cristo nos ha permitido tener, hermanos, no va a tener validez. Siempre y cuando la justificación es validera, cuando usted mantenga su fe, hermanos, en Cristo Jesús, mantenga su convicción en Cristo. Si usted se desalinea, si usted está un tiempo en la iglesia y luego se vuelve al mundo, luego se vuelve atrás, de nada habrá valido, hermanos, las bendiciones que Dios promete a través de la justificación. Ahora vamos a ver cuáles son los resultados y los beneficios que Dios nos da a través de esta justificación que Cristo, hermanos, entregó, hermanos, por nosotros. Vamos a ver el punto número 1. Primero es que trajo perdón de pecados. Hechos capítulo 13, versos 38 al 39. Hechos capítulo 13, versos 38 al 39. Vamos a entender, por favor, muy importante. Mire todo lo que Jesús ha hecho a través de la justificación. Esto tengámoslo siempre presente. Dice la Escritura, Hechos capítulo 13, verso 38, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, escuchen bien, se os anuncia que perdón de pecados. ¿Qué trajo la justificación a través de Cristo? El perdón de los pecados. No hay pecado tan grande que Dios no te pueda perdonar. Por más que el diablo te señale, por más que el diablo te acuse, por más que la gente te señale, te mire, te critique y hable y murmure mal de ti, tú tienes que entender algo, que a través de Cristo, por medio de la justificación, fue traído el perdón de pecados. No hay pecado tan grande que Dios, hermano, no pueda perdonarnos. El pecado, hermano, ahora tiene perdón. Antes de Cristo, el pecado era condenado hacia la muerte. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, nos justificó, nos limpió, nos hizo nacer de nuevo, nos santificó y nos dio un nuevo estatus, una nueva posición en Cristo. ¿Por qué? Porque nos perdonó los pecados. No uno, no dos, no tres, no 100, sino todo pecado, escuche bien, ha sido perdonado. Desde que usted entrega su vida a Cristo, las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso el diablo no puede darle cabida a ti, que te habla tu mente, que te diga, tú no tienes perdón de Dios, tú no puedes alcanzar el perdón si tú has caído, si tú has rebalado, que no tiene sentido que continúes, ya para qué vas a ir, mira cómo anda, mira cómo está, tú crees que vas a ir al cielo. La Biblia dice que si tú te arrepientes y tú vienes a Cristo, hermano, la sangre de Cristo limpia todo pecado y por su justificación tú has obtenido el perdón de pecado que no lo puede tener ni el rico, ni el presidente, ni ningún hombre, ni por ninguna obra que tú puedas hacer. El perdón de pecados es concedido gratuitamente gracias a la justificación que Cristo hizo por nosotros en medio de esa cruz. Dice ahí el verso 39, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, la ley constaba de 613 mandamientos y ninguno, hermanos, ni sumado todos ellos, ningún ser humano pudo ser justificado. Por eso dice el apóstol, hermano, que por medio de la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Hay gente que trata de guardar la ley, como vemos los adventistas, como vemos los israelitas, tanta gente que trata de vivir en la ley y no puede guardarla. Pero la Biblia dice que por medio de la ley no pudieron ser justificados. Y sin justificación nadie puede entrar al cielo. Y gracias, hermano, y por esa razón, por ese motivo, dice, en él, o sea, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Si la persona cree en Cristo, si se arrepiente de sus pecados, se vuelve a él de todo corazón, entonces esa persona es justificada gratuitamente. No necesita pagar ni un centavo para que
Cristo te perdone todos tus pecados. Si tú te vuelves a Él de corazón, Él perdona todo pecado que tú hayas cometido. Y si tú te arrepientes, hermano, de corazón, tendrás este beneficio que nadie, escuche bien, absolutamente nadie en el mundo puede conceder: el perdón de pecados. Porque el perdón de pecados no es concedido por el Papa, ni por los pastores, ni por las congregaciones. El perdón de pecados solamente es concedido a través de Cristo Jesús. Y eso es el regalo, el beneficio que Dios ha traído al ser humano a través de la justificación. Punto número 1. Punto número 2. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Aleluya. Dice la Escritura, ¿lo tiene? Amén, por favor, responden con un amén. Dice la Escritura: justificados pues por la fe. Escucha bien. ¿Por qué hemos sido justificados? ¿Por la fe en quién? La fe en Cristo Jesús. La fe, la creencia, el creer en Cristo, hemos nosotros sido justificados. Y dice ahí, ¿cuál es el beneficio que, hermanos, Dios trajo a través de esa justificación? 1, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Esa paz que nadie puede conceder. Esa paz que nos mantiene, hermano, nos permite estar tranquilos, serenos, no teniendo miedo a ninguna enfermedad, no teniendo miedo a la muerte, no teniendo miedo a los asaltantes. Porque ustedes ven que vivimos en un mundo, hermano, tan terrible que a veces uno sale y la asalta, lo golpean, otros mueren. Hermano, cuando tú tienes paz para con Dios, tú estás tranquilo, no tienes miedo, no tienes temor, no tienes, hermano, ninguna cosa que pueda conquistar tu espíritu. Por más adversidades que tú tengas en tu vida, tú tienes paz para con Dios. Si tú tienes paz para con Dios, lo demás, hermano, está resuelto, lo demás está hecho. No importa cuál sea tu problema, si tú tienes paz para con Dios, es lo más importante. Y la paz para con Dios solamente se gana a través de Cristo Jesús, a través de la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos paz para con Dios. El hombre está enemistado con Dios. El hombre, por su pecado, por su maldad, por su iniquidad, está separado de Dios. Pero sin embargo, cuando uno viene a Cristo, Cristo nos justifica, y entonces Dios tiene paz para con nosotros. Porque la Biblia dice que Dios va a matar al pecador. Amén. No dice que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. No está eso en la Biblia. No hay ningún versículo que diga eso. Pero sin embargo, Salmos dice claramente que Dios está irado contra el pecador todos los días, cada día. Y si no se arrepiente, dice la Biblia que lo va a matar. Está escrito. Hemos estudiado esto. Mucha gente se capta en el amor de Dios. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No hay paz para con Dios. El ser humano no tiene paz. Porque no tiene paz, hace tantas cosas, hace maldades, crea pandemias, viola, hurta, mata, fornica, adultera y hace tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hay paz en su corazón. Y si no hay paz en su corazón, no puede ser feliz. Por eso el ser humano tiene un gran problema. Y la única, escuche bien, el único que me mantiene, hermanos, tener paz con Dios y alcanzar la felicidad es a través de Cristo Jesús, por la justificación. Cuando tú eres justificado por Cristo, tú tienes paz para con Dios. Y eso significa que tú estás tranquilo. Y si tienes paz para con Dios, puedes alcanzar la felicidad. Y si puedes alcanzar la felicidad, también puedes alcanzar el gozo. Y eso es un regalo, un beneficio que Dios mismo, el Padre, entrega al ser humano que viene a los pies de Cristo. Nadie puede obtener ese beneficio, sino solamente aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús. ¿Qué más? Vamos por favor a Romanos 5:10. Tercer beneficio, hermanos, de la justificación. Romanos capítulo 5, verso 10, ahí nada más. Dice, porque siendo enemigos, mira cómo era el ser humano, cómo éramos nosotros antes de ser justificados por Cristo. ¿Cómo éramos? Enemigos. No es que Dios me ama, no es que Dios me quiere, no es que Dios es mi chochera, no. Éramos enemigos. ¿Y cómo éramos enemigos? Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El cuarto beneficio, el tercer beneficio de la justificación es la reconciliación con Dios. Cuando hay reconciliación con Dios, el ser humano puede acercarse a Dios y puede abrazarlo, y puede ser abrazado por Él, y puede ser acariciado por Él, y puede ser consolado por Él. ¿Por qué? Porque están reconciliados. Antes había un pleito, antes había una enemistad, antes éramos enemigos de Dios. Por más que nosotros decíamos que éramos
cuando creíamos en Dios, Dios nos veía como enemigos por causa de nuestros pecados. Pero gracias a la justificación, dice la Biblia, que nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos, cuarto beneficio, salvos por su vida. ¿Cuál es el cuarto beneficio de la justificación? La salvación. La salvación que no puede ser comprada. La salvación que no puede ser ganada. La salvación que no puede ser alcanzada. Porque la salvación es lo que Dios concede al ser humano. No hay nadie que pueda dar ese premio o ese regalo llamado salvación. Pero gracias a la justificación, escucha bien, no es solamente nacer de nuevo. Nacer de nuevo y luego ser justificados. Son dos cosas distintas que tenemos que nosotros tener. Mucha gente solamente nacido de nuevo, pero luego no ha entendido que es la justificación. Por eso sigue como las olas del mar, a veces arriba, a veces abajo. Por eso el diablo los zarandea, por eso son movidos por cualquier cosa, porque no han entendido la justificación. Y eso pasa porque hay mucha ignorancia de las Escrituras. El ser humano tiene que entender, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que entender a la perfección que es la justificación. Gracias a la justificación, nosotros alcanzamos la salvación. Porque si no, ¿de qué ha valido? ¿Cuánta gente se ha ganado en campañas, en aire libre? Han llorado cuando se entregaron a Cristo, lloraron, derramaron lágrimas. Algunos hasta se bautizaron. Pero luego, ¿dónde están? Nacieron de nuevo, pero no fueron justificados. La justificación es algo que nosotros tenemos que entender y vivir. La justificación la que nos vamos a tener ahí. ¿Ok? Gracias a esta justificación que completa el nuevo nacimiento, nosotros somos salvos. Quinto beneficio, ¿qué más dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. El verso 12 estamos leyendo. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien. Quinto beneficio, Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, verso 7. Recalcamos nuestro saludo a los hermanos que nos están visitando, a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Dios bendiga su vida. Muchísimas gracias por sintonizarnos ahí. Siempre estamos tratando, hermanos. Llegamos un poco tarde, hemos estado casi la mayor parte de la tarde haciendo este mensaje y terminando el mensaje del día de mañana. Vamos a entrar en la doctrina del perdón. Sí, ya hemos estado preparando toda la tarde esta doctrina también, que va a llevar bastante video también. Efesios capítulo 1, verso 7, dice: en quien tenemos redención, escucha bien, redención por su sangre. Quinto beneficio de la salvación es la redención por la sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí vemos tres cosas distintas: redención, perdón de pecados y las riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la justificación nosotros hemos sido redimidos, que es otro término que nosotros tendríamos que estudiar. El ser humano que ha venido a Cristo de verdad, que ha nacido de nuevo de verdad, que ha entregado su vida a Cristo de corazón, ha sido redimido. Y eso vamos a verlo más adelante en otro estudio que hablamos sobre la redención, que Dios nos redimió, nos sacó toda la inmundicia, hermanos, y nos hizo nuevos. Dice ahí, a través de su sangre nos perdonó pecados según las riquezas de su gracia. O sea, cuando tú vienes a Cristo y Él nace de nuevo y eres justificado, Dios da muchos beneficios y también habla de las riquezas de su gracia. Hay muchas riquezas, escuche bien, que el ser humano nunca va a tener. Por más que trabaje, tenga 2 o 3 empleos, por más que sea el multimillonario del mundo entero, jamás tendrá esas riquezas. ¿Por qué? Porque esas riquezas que Dios da, que están más allá del alcance de todo ser humano, solamente es dado por la gracia de Dios. Como por ejemplo, una de las riquezas que Dios ofrece es el gozo. El gozo que el ser humano no entiende que es el gozo. El gozo está más allá que la felicidad. El gozo es algo que Dios ha concedido y que viene del espíritu del ser humano para estar tranquilos y poder enfrentar cualquier adversidad en su vida. Y eso es gracias a las misericordias y a los beneficios y a las riquezas que Dios da a través de su justificación. O sea, cuando Cristo Jesús te justificó, te limpió, te purificó, Dios entonces nuevamente volvió a entregarte todo lo que el ser humano había perdido
principio Dios entregó al ser humano, ¿qué le entregó? Autoridad. Dios le dijo a Adán: de aquí en adelante tú gobernarás, sojuzgarás la tierra. Dios le dio autoridad. Pero cuando el ser humano cayó en pecado, el ser humano perdió la autoridad. Pero sin embargo, por 6.000 años el ser humano estuvo encadenado, preso del diablo, hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino, escuche bien, Jesús dijo: he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Ese es otro de los beneficios que Cristo trajo. Nos volvió a dar autoridad. Autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre el diablo, autoridad sobre las cosas que el hombre no puede tener. El hombre dice: yo cuando quiera voy a dejar de drogarme, cuando quiera voy a dejar de hacer esto, pero no puede. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. No puede echar fuera un demonio, no tiene esa autoridad. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque no ha sido justificado. Pero sin embargo, cuando tú vienes a Cristo, Dios abre todos los beneficios, todas las riquezas de su gloria a través de su gracia. Y eso es gracias a la justificación. Entonces, por la justificación, yo tengo muchos beneficios. Beneficios que nada ni nadie en este mundo me va a poder conceder. Otra de ellas, por ejemplo, está en Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice, Romanos 6, 23. Miren lo que hizo Cristo por nosotros, hermanos. Dice: porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Todo aquel que cometía pecado moría, tenía que morir. Una muerte física y una muerte espiritual. Dos muertes. Pero dice: más la dádiva de Dios, o sea, el regalo que Dios nos entregó, el regalo no merecido, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es otro de los beneficios de esa justificación que Cristo hizo por los otros? Es la vida eterna. Vida eterna que tiene precio más que cualquier, hermanos, diamante, joya, más que todo lo del mundo. Vida eterna. Los ricos son ricos hasta el día que mueren. Cuando mueren, sus riquezas se quedan aquí y se terminó. Pero el Hijo de Dios, que ha sido justificado por la sangre del Cordero, tendrá vida eterna. Y es más, la riqueza que en esta tierra se pierda, allá arriba, nosotros lo estamos acumulando, porque Jesús dijo: hacer tesoros en el cielo, donde ladrón ni la polilla pueden robar ni pueden minar. Tesoros. La vida eterna es un tesoro que nadie, escuchen bien, nadie puede obtener. Es gracias a la, hermanos, a la gracia, gracias a la justificación de Cristo, tenemos esa vida eterna. Otro de los beneficios se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 19. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17. Vamos, le doy tiempo para que lo busquen. Mire, quiero que usted se enamore de lo que Cristo ha hecho. Quiero que usted vea que gracias a la justificación tenemos tantas cosas que a veces ni cuenta nos hemos dado, que a veces hemos pasado por alto, que a veces, hermanos, no somos agradecidos con Dios porque no vemos todo lo que Dios nos ha entregado por medio de Jesucristo. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, escúchame, nueva criatura es. O sea, somos una nueva creación, porque Cristo nos volvió a ser nuevos. Dice: las cosas viejas pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas que hemos cometido en el mundo, todas las cosas que hemos hecho sin conocer a Cristo, Dios agarra y los desecha y los arroja al fondo del mar, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, y nunca más se acordará de nuestros pecados pasados, y todas las cosas son hechas nuevas. O sea, eso quiere decir que el diablo ya no tiene algo de qué señalarnos. Si usted había hecho cualquier pecado que haya cometido usted antes de tener una vida en Cristo, el diablo no puede venir a decirte: tú eras homosexual, tú eras drogadicto, tú has sido violador, tú hiciste esto, tú mataste, tú hiciste aquello. El diablo a veces lo hace. Viene y nos trae a nuestra memoria las cosas pasadas. Pero el ser humano que no entiende la justificación, lo acepta. Deja que el diablo siga hablando a su mente y a veces le hace caer en depresión, le hace caer en tristeza, y eso le hace que el cristiano se estanque. Pero cuando tú entiendes la justificación, dice, si tú, hermano, tú le escuchas al diablo que te habla y te dice: tú no sirves para nada,
Dios no te va a perdonar porque tú eres así y allá. La Biblia dice que Cristo nos ha hecho nueva criatura. Tú dile al diablo, tú podrás decir muchas cosas, esa fue mi vida pasada. Pero Cristo me ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, todas las cosas son hechas nuevas. No tienes por qué acusarme. Tú tienes que pelear con el diablo. Porque si tú no peleas con el diablo, pues entonces vas a tener muchos problemas. Dice ahí en el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Otra reconciliación, además. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ese ministerio, vamos a estudiar un tema sobre esta frase, el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio que muchas veces hemos mencionado. Un ministerio muy oculto, un ministerio que no se menciona casi. La reconciliación. Hay un ministerio que casi nadie habla, nadie usa. El ministerio de la reconciliación, que trata en reconciliar al ser humano con Dios. Y eso es algo muy profundo. Y Dios nos ha concedido ese ministerio más hermoso, más que todos los ministerios, es el ministerio más hermoso. ¿Por qué? Porque gracias a ese ministerio, el ser humano puede, hermanos, traer, tiene la facultad de por medio del Evangelio, traer al hombre hacia Dios, acercarlo hacia Dios, y por ende, que la persona alcance la salvación y la vida eterna. Ese beneficio también Dios nos ha entregado a través de la justificación. Dice que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ministerio y la palabra, dos cosas que tenemos que tener presentes. ¿Qué es la reconciliación? Es amistad, es acercar a dos personas que estaban peleadas, que estaban en contienda. El ser humano afuera, y incluso algunos cristianos están en contienda con Dios por causa de su pecado. Y eso, para que el ser humano se vuelva a Dios, se necesita la palabra de reconciliación y se necesita el ministerio de la reconciliación para que el ser humano pueda alcanzar a Dios. Si no, no se puede. Y eso también nos concedió nuestro Señor, el ministerio y la palabra de la reconciliación. Otro de los beneficios está en Hebreos capítulo 10, versos 17 al 18. Hebreos capítulo 10, versos 17 al 18. Hebreos, gloria a Dios, capítulo 10, verso 17. Mira lo que dice Dios, porque aquí es lo que dice Dios. Mucha gente puede pensar, no, yo no creo que Dios va a perdonar a un violador, porque es un violador, a un pedófilo, no, Dios no lo va a perdonar. Pero mira lo que dice Dios. Dice, Hebreos 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Escucha, cuando el diablo o los demonios o la gente que te rodea trate de desanimarte, trate de desalentarte, trate de pararte, trate de estancarte, trate incluso hasta de matarte, tú recuerda eso, que Dios ya ha dicho, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha dicho que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, de nuestras faltas. Si tú de corazón has venido a Cristo y has entregado tu vida a Cristo, todo lo que tú has hecho, Dios ya no se acuerda. Si Dios ya no se acuerda, por lo tanto tú no tienes por qué darle cabida al diablo que abra tu vida para que te detenga, para que te estanque. Dice el verso 18, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir? Donde ya Cristo ha traído el perdón, porque Cristo trajo esa remisión, ya no hay más nada que tú puedas hacer para que Dios te perdone. Mucha gente piensa, he fallado a Dios. Bueno, como he fallado a Dios, voy a dar dinero, voy a hacer esto o aquello. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada para que Dios te perdone. Porque Cristo Jesús ya hizo todo por nosotros, ya nos redimió. La Biblia dice que Dios ya nunca más se va a acordar de nuestros pecados, siempre y cuando, nuevamente vuelvo a recalcar, siempre y cuando nos mantengamos en Cristo. Porque si tú te sales de Cristo, ninguno de los beneficios sería tomado en cuenta. Ninguna de las cosas que Dios ha prometido para con nosotros, al salvar a nuestra familia, salvar a nuestra casa, salvar todo, hacer todas las cosas que la Biblia nos
menciona todas las promesas de Dios. Si nosotros no nacemos en Cristo, ninguno de sus beneficios, ninguna de esas promesas tendrán efecto en nuestra vida. Solamente es para aquellos que mantienen su fe en Cristo, para aquellos que mantienen su amor, su pasión, su convicción en Cristo Jesús, no deshonrándole, no volviéndose atrás como muchos lo hacen, sino manteniéndonos ahí. Es cierto que vamos a pasar muchas cosas, es cierto que vamos a ser golpeados, vamos a tener pruebas, vamos a tener muchos obstáculos en nuestra vida, pero sin embargo, nada, escucha bien, ni sumado todos los problemas que nosotros tengamos o vayamos a tener en nuestra vida, en los 70, 80, 90 años que nos toque vivir, ninguno de ellos, sumado todos ellos, alcanzará a uno de los beneficios que Cristo ha prometido, que Dios, el Padre, ha prometido a nosotros. Vida eterna. Ninguno. Yo prefiero sufrir toda una vida, sí, los 70, 80 años que nos toque vivir, pero tener una vida eterna. Prefiero tener la paz, hermano, prefiero tener tantas cosas, pero tener la paz y el gozo que Dios solamente puede entregar. O sea, esto quiere decir que mientras nos mantengamos en Cristo Jesús, todos los beneficios estarán activos en nuestra vida. Si nosotros salimos de Cristo, nosotros abandonamos nuestra fe, entonces no podemos clamarle o pedirle a Dios o exigirle algunos de sus beneficios, porque Dios ya dio cuál es la condición, y la condición es permanecer en el Hijo, permanecer en Cristo Jesús. Miren, quiero ir a un pasaje muy hermoso en Isaías capítulo 61, verso 10, para ir concluyendo este estudio. Isaías 61, 10, aquí nos da un hermoso cuadro de la obra salvadora de Dios y de la justificación como su gracia divina. Aquí habla sobre el manto de justicia, ese manto que nos rodea, ese manto que, hermanos, es puesto sobre nosotros por medio de la justificación. Mire, dice Isaías 61, 10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, escúchame, me vistió con vestidura de salvación y me rodeó del manto de justicia. Justicia, hablando de la justificación, del manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué está diciendo este pasaje precioso? ¿Qué es lo que está diciendo? Este manto de justicia que está hablando aquí Isaías no es otra cosa sino que la justicia de Cristo cubriendo los harapos de nuestros pecados, todas las injusticias que nosotros hemos cometido, toda nuestra miseria, todos nuestros pecados, es cubierto, escucha bien, es cubierto por ese manto de justicia. O sea, Dios no nos mira a nosotros desnudos, no nos mira harapientos de pecado, sino mira, hermanos, las nuevas vestiduras y la capa que Cristo ha puesto de justicia sobre nosotros. Dios no nos mira de esa manera, Dios no nos mira en pecado, nos mira, hermanos, que estamos justificados. Dios, hermanos, ve este manto de justicia como la perfecta, inmaculada de su Hijo, en lugar de los pecados que nosotros teníamos antes. Ya no más estaremos, hermanos, en esa condición, sino que gracias a la justificación nosotros hemos podido alcanzar una nueva posición para con Dios. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Ahora el Señor, ya no hay ninguna condenación para nosotros, porque hermano, el pecado nos había condenado. Pero gracias a la justificación, nosotros tenemos el perdón, tenemos la reconciliación, tenemos, hermano, la santificación, tenemos que la nueva posición que Cristo nos ha dado. Usted recuerda, para concluir esto y terminar, la parábola del hijo pródigo. Usted vio que el hijo que fue y abandonó a su padre, fue, malgastó el dinero, y luego que todo se terminó, empezó a vivir de una manera perdida, empezó a tener hambre, a vivir miseria, no tenía ni que vestirse, no tenía ni siquiera para comer, andaba como un mendigo, peor que un mendigo, que se alimentaba de la ropa de los cerdos. El mundo, hermanos, afuera lo menospreciaba, porque ¿quién, hermanos, afuera hace caso de los mendigos? La mayor gente no hace caso de los mendigos, ni quiere acercarse a ellos. La gente lo menospreciaba. De igual manera, teniéndolo todo, lo perdió todo. Pero sin embargo, cuando él vino nuevamente al Padre, dice la Biblia que el Padre le dijo: quitarle las vestiduras sucias y ponerle unas nuevas vestiduras, ponerle un anillo de oro, calzado, vestirlo. O sea,
lo mismo, hermanos, sucede con la justificación. Nosotros estamos sucios, harapientos, en pecado, pero gracias a lo que Cristo hizo, Dios nuevamente nos dio una nueva vestidura, nos vistió, nos calzó, nos dio un nuevo lugar. El Hijo que había perdido, hermanos, el derecho, había perdido la autoridad, antes ya nadie, escuchen bien, ya nadie él podía dar órdenes. Antes él daba órdenes. Cuando vivía con el Padre tenía autoridad, él daba órdenes a sus criados y lo obedecía. Pero ahora él estaba lejos del Padre, él estaba en pecado, él estaba, hermanos, afuera, ya nadie le obedecía, ya nadie, hermanos, él no tenía autoridad sobre nadie. Pero cuando él vuelve y regresa, nuevamente todo él es restituido. Nuevamente él vuelve a ser Señor porque se le dio el anillo que significaba nuevamente tener autoridad. De la misma manera, Cristo, a través de esa justificación que nos trajo en la cruz del Calvario, nos volvió a dar una nueva posición. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora nosotros no somos esclavos. Ahora nosotros tenemos autoridad sobre los demonios, autoridad sobre el diablo, incluso autoridad sobre las enfermedades, poner la mano sobre los enfermos y sanarán. O sea, tenemos el beneficio de la vida eterna. Tenemos todas las cosas que la Biblia nos menciona gracias a lo que Cristo hizo a través de su justificación. Es inalcanzable, es extraordinaria la justificación que Dios ha hecho en nuestra vida y merece, hermano, vale la pena seguir nosotros cada día en el templo, seguir honrándole por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que Él va a seguir haciendo por nosotros. Vale la pena cada sacrificio, cada día, cada culto, cada lágrima, cada esfuerzo, vale la pena. ¿Por qué? Porque nada podrá pagar todas las cosas que Dios ha prometido a través de su Hijo. Gracias a Dios, hermanos, con esto, de esta manera damos por concluida, hermanos, esta serie que procuramos, la doctrina de la justificación. Y vamos a glorificar a Dios por su palabra. Hermanos, nos ponemos en pie, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.